Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Agradecemos su tiempo, agradecemos que nos hayan hecho un espacio en su agenda para que tomen esta presentación, en la que esperamos que les sea de mucha ayuda y que tomen tips que les sean de utilidad en su día a día en el análisis de extracción de grasas. Así que, sin más, vamos a comenzar nuestra presentación. Primero que nada, permítanme presentar a las personas que el día de hoy les vamos a dar esta plática. Mi nombre es Susana Mendoza, gerente comercial de Bucci Latinoamérica. Aquí a un lado tengo a mi compañero Fernando Hilerio. Fernando, buenos días. Buenos días, sí. Y bueno, pues entre los dos vamos a llevar esta bonita plática. Es un compendio de nuestra experiencia a través de toda Latinoamérica. El objetivo de esta presentación es que ustedes puedan entender los principios básicos de la extracción y que puedan llevarse algunos tips a su laboratorio para optimizar sus tiempos de extracción, para optimizar sus resultados en cuanto a repetibilidad, reproducibilidad, la disminución tal vez de reactivos como lo es el solvente, y esperamos que les sea de muchísima ayuda y una vez más les agradecemos su asistencia. El contenido que vamos a ver durante la presentación será una introducción en relación a nuestra empresa. Veremos también un poco el concepto de extracción, nuestro nuevo equipo que queremos que ustedes conozcan, la extracción rápida y flexible, los errores frecuentes que cometemos a la hora de realizar el proceso y algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces, con base en lo anterior, conforme van teniendo preguntas, les pedimos que nos las dejen en la caja de comentarios. Dentro de esta aplicación llamada GoToWebinar hay una sección en la que ustedes pueden escribirnos preguntas, de modo que al final de la presentación podamos dar respuesta a las mismas. Bueno, dando la parte a la introducción, queremos platicarles quiénes somos. Por si no nos conocen, bueno, nuestra compañía es una compañía suiza. Tenemos muchos nombres a través de toda Latinoamérica. La verdad es que es algo bastante gracioso. La compañía, ser suiza, de la parte alemana, la pronunciación es un tanto alemana y realmente el nombre de nuestra empresa se pronuncia como Bucci. Pero como bien les decía, el cambio de idioma, aunque sea en español, a través de toda América Latina hace que nos conozcan de diferentes nombres, como lo es Bucci, Bucci, Biji, Buki, inclusive en algunos países. Entonces, como sea que nos quieran llamar, lo más importante es que nos conozcan. Entonces, esta es nuestra carta de presentación. En 1939 fue fundada la empresa, como bien les comentaba, en Suiza por Walter Bucci. Lo que quiere decir es que este año estamos de aniversario. Este año cumplimos 80 años en el mercado. La empresa nace como una empresa familiar que se dedicaban a la fabricación de vidrio. De hecho, nuestro logo, algunas personas no lo saben, pero es uno de estos medidores de nivel que tiene una burbujita para verificar que las cosas estén bien derechitas. Entonces, nosotros somos una empresa que nace fabricando vidrio. A la fecha seguimos con esta tradición. Orgullosamente puedo decir que de toda la línea que tenemos, que es un portafolio bastante amplio, todo el vidrio que ustedes reciben de algún producto que sea Bucci es fabricado por nosotros. No tenemos tercería, lo que nos ha hecho expertos en el tema de la fabricación de vidrio, y esa es la historia de cómo nace la empresa. Somos 700 empleados alrededor del mundo. El 97% de los productos que se fabrican en fábrica, que es en Suiza, se exportan al resto del mundo fuera de Suiza. Tenemos más de 100,000 clientes a nivel mundial. Orgullosamente puedo decir que satisfechos y contentos de adquirir un producto Bucci debido a la gran calidad de nuestros productos. Y referente al tema de extracción, que es el tema del día de hoy por el cual ustedes se inscribieron a este webinar, contamos con un portafolio de 4 productos para todo lo que tiene que ver con extracción. Dentro de lo que es el mercado de extracción, nosotros tenemos una gran gama de aplicaciones, sobre todo en lo que viene siendo control de calidad para hacer la liberación o la aceptación de un producto, en la parte de producción, para modificar algo en relación a lo que viene siendo los parámetros de proceso y a lo mejor las cantidades de materia prima,
También apoyamos a la parte de los laboratorios de tercería que cuentan con una gama de muestras y gama de aplicaciones y sobre todo también estamos presentes en lo que es la investigación y desarrollo de nuevos productos para dar calidad. Ok, entonces eso es lo referente en donde estamos presentes en la industria alimenticia. Solamente por mencionar la industria alimenticia, porque en realidad nuestro portafolio comprende de 11 líneas que van desde la academia, investigación, alimentos y piensos, desarrollo de formulaciones farmacéuticas. Entonces nuestro portafolio es de verdad bastante amplio. Pero en cuanto al tema de la industria alimenticia, los segmentos que nos acaba de platicar Fernando, es en donde tenemos muchísima experiencia y alrededor del mundo y de Latinoamérica tenemos una gran base instalada con muchísima experiencia. Bueno, les queremos hablar de los productos o en qué parte se hace esta medición de grasas. Lo que ustedes tienen aquí enfrente, lo que podemos visualizar, voy a activar mi puntero láser para que puedan seguirme, es el diseño de lo que es un proceso dentro de una fábrica. Tenemos primero la recepción de la materia prima. Después, una vez que llega la materia prima a la fábrica, tiene que haber una preparación de la materia o de la materia prima. Puede ser algún lavado, algún acondicionamiento que se le tenga que hacer a esta materia prima previo a entrar a las unidades de procesamiento. Están identificadas aquí con estos dos diagramas. Una vez que la materia prima se procesa para convertirla en lo que es nuestro producto final, viene la parte de empaque y finalmente el transporte hasta el uso final, ya sea una tienda, sea el que sea el lugar en donde vayamos a almacenar nuestro producto final. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros podamos identificar en qué partes nosotros tenemos que hacer la medición de variables críticas. En el caso de alimentos existen algunas variables que en su conjunto se le llama análisis proximal. El análisis proximal es el conjunto de la determinación de variables, como les comentaba, críticas. ¿Cuáles son estas variables? Proteínas, azúcares, grasas, carbohidratos. Estas podría yo decir que son las principales. Son las que encontramos reportadas en prácticamente todos los alimentos. Existen otras, pero insisto, para enmarcar, hacer una generalización, son las más importantes. A la llegada de la materia prima, en muchas fábricas, podría decir en la mayoría, es indispensable medir estas cualidades. ¿Por qué? Porque de ello depende hacia qué parte del proceso se van a mandar. O bien para determinar en la parte de preparación y acondicionamiento qué tanto van a estar a lo mejor sometidas a ciertos procesos. Entonces, aquí en la recepción de la materia prima, llega nuestra materia prima y tienen que tomarse algunas muestras para mandarse a control de calidad. En control de calidad, dentro de la línea Biuji, nosotros tenemos 3 equipos que es muy común encontrarlos dentro de los laboratorios de control de calidad. El primero, que no es tan conocido en algunas plantas o en algunos, inclusive podría yo decir estados aquí en México, es una tecnología llamada NIR, que por sus siglas, por sus abreviatura en inglés significa espectro, perdón. Fotometría cercana infrarroja. Sí, perdón, me confundí un poco. Y es la medición más rápida y nos permite medir multicompuestos en una sola medición. Es decir, se coloca la muestra en el equipo y a través de un tipo como escaneo para que puedan más o menos imaginar cómo es que hace el equipo la medición, puede identificar diferentes variables y mostrarlas dentro de la pantalla. Esa es la medición más rápida y es un método secundario. Dentro de los métodos de referencia o métodos primarios, nosotros tenemos 2 equipos. El primero es del que les venimos a hablar del día de hoy, es un equipo para la extracción de grasas por medio de 3 tecnologías, que puede ser Soxhlet, Hot Extraction o método continuo. En Sudamérica es muy conocido como Twisselman. Y también tenemos equipos para la determinación de proteínas totalmente automatizados. Estos 3 equipos, como bien les decía, es muy común encontrarlos en el área de control de calidad. Llega la materia prima, se toman muestras y se puede hacer el análisis. En el caso de los equipos de extracción y de grasas, estamos hablando de por lo menos en grasas 1 hora y en proteínas yo creo que en promedio 4 horas.
En total, en lo que viene la preparación y demás, que en realidad son 2 horas. Por acá había un 4, pero son 2 horas en total para proteína, y en el caso de NIR es apenas unos segundos. Entonces ya hicimos la medición de nuestra materia prima, ya determinamos las variables, determinamos hacia qué parte del proceso vamos a destinar cada una de nuestras materias, y viene entonces, como les decía, la parte de la preparación. Una vez que se acondiciona, una vez que se prepara la materia prima, entra a la parte del procesamiento, que es donde hacemos la transformación de la materia prima para convertirla en nuestro producto final. A la salida de las unidades de procesamiento, de nuevo se hace una medición de control de calidad. Se toman algunas muestras aleatorias, se mandan al laboratorio de control de calidad para determinar si el producto final cumple o no con las especificaciones que internamente se tienen dentro de cada una de sus empresas. Una vez que aseguramiento de calidad aprueba la materia y se manda al área de empaque, el producto puede ser empacado y entonces sí mandar a el destino final. Es muy común también que en los destinos finales hagan también un análisis para verificar que lo que ustedes están reportando o lo que el productor está reportando coincida. Dentro de estos análisis también están las tercerías que pueden ir a comprar o las empresas mandan parte de sus muestras y ellos verifican que lo que ustedes están reportando coincida con lo que el laboratorio de control de calidad está midiendo. Todo este análisis es muy importante porque la mayoría, o no podría decir la mayoría, sino todas las variables proximales están reguladas. Y es muy importante que de acuerdo a las regulaciones locales cumplamos con las especificaciones. En todos estos análisis, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar muestras. En el caso de a la salida de las unidades de procesamiento, realmente el análisis se hace para saber si el producto final se aprueba o se rechaza. Pero no podemos hacer nada en caso de que haya alguna falla. Por eso quiero hacerles una mención antes de que entremos al tema de extracción de qué es el NIR Online. El NIR Online, como su nombre lo indica, también es un equipo de espectrofotometría de infrarrojo cercano, pero la palabra online nos indica que se coloca sobre la línea de producción. Es decir, que hace la medición de todas estas propiedades, pueden ser propiedades químicas, también algunas físicas, dependiendo de las necesidades del usuario. En tiempo real, estas mediciones se mandan a un cuarto de control y se pueden tomar decisiones antes de que salgan de la unidad de procesamiento para evitar el desperdicio de nuestro producto. A la salida de la unidad de procesamiento, insisto, solo es aprobado o rechazado. Cuando tenemos unidades de NIR en la línea de producción, se pueden tomar decisiones en tiempo real. Bueno, por eso es importante el tema de la medición. Por eso es que medimos las grasas. Y ya entrando de lleno al tema que nos compete el día de hoy, que es extracción, Fernando nos va a dar una breve explicación de qué es una extracción en general. Así es, como comentó Susi, la parte de la determinación de grasas es crucial en muchos análisis proximales, sobre todo en la parte de alimentos. Así que, ¿qué es una extracción? La extracción va a ser un proceso de separación, en este caso, de una sustancia, es la que estamos buscando, a la cual le llamaremos analito, la grasa, contenida en una matriz. Esa matriz puede ser un líquido, es decir, existe la extracción líquido-líquido, o puede ser también un sólido, extracción sólido-líquido, que es la que tradicionalmente utilizamos para la medición. Aquí nosotros casi diario, a todos aquellos que tomamos un café, generalmente hacemos una extracción en la cual el café es nuestra muestra, es una muestra sólida, la disolvemos a través del agua, que en este caso está caliente y solubiliza todos aquellos analitos que sean solubles, polares en el agua, como son los aromáticos, y posteriormente lo que nosotros hacemos aquí es consumirlo. Entonces hacemos la extracción. Así que una cosa diaria que hacemos para que relacionemos la extracción es simplemente prepararnos un café. ¿Por qué extraemos? Ya comentamos que es un parámetro importante para la determinación de los análisis proximales y algo que debemos de tener en consideración es que está regulada por normatividad en cada uno de los países.
porque ahora el porcentaje de grasas es algo muy importante que al consumidor le interesa, sobre todo por el contenido nutricional que tendrá el producto al final en el mercado. Entonces, esto ya se reporta, está dentro de los envasados y en muchos casos también dentro del proceso es muy importante conocer sobre todo la cantidad de grasa que tiene la materia prima para saber quizá el proceso al que será sometido o en su defecto el valor nutricional final que contendrá. Bueno, como bien Fer nos lo platicaba, tenemos aquí nuestro analito. Les presento a la señorita Papita, que forma parte del análisis, de las campañas de análisis proximal de Viuji. Y tenemos aquí el reporte de todas las mediciones correspondientes al análisis proximal. Las grasas totales en nuestros alimentos comúnmente se determinan por métodos gravimétricos, es decir, las grasas se pesan en una balanza analítica. Aquí es importante hacer mención de la palabra comúnmente porque existen excepciones. Dependiendo del tipo de muestra, algunos alimentos están exentos de un análisis gravimétrico y se utilizan algunas otras metodologías llamados análisis rápidos, de los cuales no hablaremos el día de hoy. El día de hoy vamos a enfocar esta presentación para que ustedes conozcan todos los trucos referentes a los métodos gravimétricos. Y bueno, para poder hacer este análisis gravimétrico que quiere decir que lo tenemos que pesar. Para poder pesar la grasa en el alimento, pues es importante o es indispensable que la podamos retirar del mismo. Para poder retirar estas grasas, tenemos que someter nuestra muestra a un proceso de extracción. Tenemos una descripción general de cuál es el proceso de determinación de grasas. Dentro del proceso de extracción de grasas, lo primero que tenemos es tomar en consideración el origen de la muestra. Es decir, en este caso, cuando nosotros vamos a trabajar este método, que es el que les vamos a presentar, generalmente es una extracción sólido-líquido, donde la muestra o el analito está en forma sólida y lo primero que se tiene que hacer es una buena homogenización de la muestra. Ahí en pantalla, si en algún momento están interesados en obtener algunos molinos, homogenizadores que en cuestión de segundos nos dan un tamaño de partícula pequeño, pueden consultarnos a través de nuestras página web. La homogenización es muy importante porque de ello dependerá que el solvente tenga la suficiente fuerza de poder penetrar esos tamaños de partículas pequeñas y hacer una extracción más eficiente en menor tiempo. Posteriormente, después, esa muestra que es homogenizada y también tenemos que deshidratarla. Acuérdense que el agua y los solventes no son, en este momento para nuestra técnica, son enemigos e impedirán la solubilización del analito. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la muestra pesada y deshidratada, homogenizada y deshidratada, vamos a llegar al pesaje y vamos a registrar nuestro peso de la muestra. El peso de la muestra va a depender mucho del contenido de grasas. Es muy importante que nosotros hagamos alguna relación específica que nos lleve a un resultado final de por lo menos tener 1 gramo de grasa para que no interfiera en lo que es el pesaje. Entonces vamos a pesar la muestra y también vamos a pesar el vaso en donde vamos a recolectar la grasa. A través de nuestra página web ustedes pudieron verificar, pudieron revisar nuestros 8 pasos para optimizar la extracción. Un paso importante para el pesaje o previo al pesaje del vaso es que esté a peso constante. Se tiene que llevar a secado y se tiene que colocar en un desecador para verificar que no tengamos variación del peso. Debido a que es un método gravimétrico, es importante que estemos siempre hablando de peso constante. Entonces vamos a pesar nuestra muestra y vamos a pesar también cuánto pesó nuestro vaso en una balanza analítica. Esto es también sumamente importante porque tenemos que tener la suficiente cantidad de dígitos para garantizar que nuestro análisis sea lo más cercano posible al valor real. Entonces, lo recomendable es una balanza analítica de 4 dígitos. Dependiendo del origen de la muestra, nosotros vamos a decidir si se realiza o no una hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida será un método el cual nos va a ayudar a separar todos aquellos analitos, sobre todo proteínas, que están en conjunto con la grasa y que pudieran afectar el resultado final.
Vamos a ver un pequeño video de cómo se lleva a cabo este proceso. Primero, voy a dar una breve descripción de qué es la hidrólisis para que nos quede bien claro. Como les decía, esta presentación está basada en nuestra experiencia con nuestros usuarios a través de Latinoamérica. Y un factor común que yo podría decir tanto en México como en Centro y Sudamérica es que en realidad se omite la hidrólisis. En algunos casos por desconocimiento de la importancia de hacerla y en algunos casos porque afortunadamente la muestra no lo necesita. Pero para que quede bien claro qué es la hidrólisis, bueno, les vamos a dar esta descripción. En este análisis en particular, podríamos definir la hidrólisis como un procedimiento para liberar grasas de los alimentos y que puedan ser extraídas con mayor facilidad. Aquí tenemos esta representación de si hiciéramos como un análisis microscópico de cómo es que luce la grasa y los compuestos que están alrededor de ella. En el color amarillo tenemos representada la grasa y alrededor de ella otros compuestos. Otros compuestos como pueden ser fibras, como pueden ser proteínas, como pueden ser azúcares, hasta la misma agua que rodea la grasa. Y bueno, la grasa está atrapada en medio de todos estos compuestos. Y nosotros al someterla en un proceso de extracción, realmente el solvente está en contacto con todos los compuestos que están alrededor de la grasa y primero tiene que remover estos compuestos o tratar de romper más bien los enlaces para poder llegar a la grasa. Entonces podríamos describir a la hidrólisis, para la extracción de grasas, como un baño de la muestra en ácido clorhídrico que retira todos estos compuestos que rodean la grasa, liberan la grasa y entonces sí podemos realizar la extracción. Entonces, así luce una muestra sin hidrólisis. Imaginemos una vista microscópica, y una vez que hacemos el baño con ácido clorhídrico, retiramos todos estos compuestos y solo nos queda la grasa, por lo que podemos hacer la extracción y podemos posteriormente hacer la cuantificación. Y entonces sí vamos a ver un video de hidrólisis para que ustedes conozcan a través de del video con nuestro equipo, que en este caso es el H506, del cual ustedes podrán encontrar información. Esta es la unidad de hidrólisis, es una unidad prácticamente como los digestores. La hidrólisis va a ser una digestión en medio ácido. Tendrá unos tubos bastante gruesos, resistentes, unos conos para hacer lavado. Se pueden independizar las muestras para la hora de hacer una filtración al vacío y asegurarnos de que después de la hidrólisis la muestra se transfiere completamente al cartucho o en este caso tubo de extracción de vidrio. Lo que tenemos que hacer es la preparación de la muestra, como pueden ver en pantalla, y por el otro lado también tenemos que preparar nuestro filtro receptor, en este caso de la grasa. Adicionamos material al tubo, mezclamos celita, arena de cuarzo, la colocamos en el tubo receptor y en el tubo de digestión lo introducimos en la parrilla, que es la que va a ejecutar la parte de la digestión, y después de 30 minutos lo que haremos será un lavado. La grasa en ese entonces ya quedó liberada, está en solución, por lo tanto podemos filtrarla. Todos los materiales a su alrededor han sido destrozados y en este caso no van a interferir durante nuestro pesaje. Hacemos un lavado y hacemos una filtración al vacío. Al abrir la succión, lo que hacemos es pasar la grasa a través del filtro, de tal manera que la celita retenga una vez más lo que viene siendo la grasa soluble, y vamos a hacer lavados hasta asegurarnos que no hay rastros de acidez en la muestra. A grandes rasgos, así es como luce la hidrólisis. Más adelante vamos a hablar un poco más de ella, de cuándo se requiere y cuándo no se requiere. De momento, lo más importante es que conozcan cómo es que luce un sistema semiautomatizado de hidrólisis, aunque la hidrólisis se puede hacer de manera manual.
Así es, en pantalla están viendo nuestro sistema de hidrólisis automatizado y pueden apreciar lo que es el equipo y a su vez también pueden presenciar lo que es un accesorio adicional como es un filtro para hacer succión. Nos dicen que se escucha un poco cortado. Vamos a tratar de arreglar el sonido. Hablamos cerca. Como ustedes pueden ver, ahí está la unidad de hidrólisis. En este caso tenemos el tubo donde colocaremos la muestra. Hay un embudo con el cual nosotros adicionaremos el agua, presentamos la unidad de hidrólisis. Se puede ver, la unidad de hidrólisis es para 6 muestras. En este caso solamente están operando 4. Trabajamos en una campana de extracción porque recuerden que lo que es una hidrólisis es una pequeña digestión ácida y por ende lanzamos vapores tóxicos que pueden ser dañinos al ambiente de trabajo. Una vez que la muestra está digerida, lo que haremos es precisamente los lavados, activando lo que viene siendo la filtración al vacío. La forma del embudo nos ayuda a que no estemos tratando tanto con una piseta, sino con una jarra suficientemente ancha para poder hacer lo que es la filtración. Como ustedes pueden ver en pantalla, a la hora de activar el vacío, succionamos la muestra que en este caso fue digerida, ese color clásico negro de las digestiones que se hizo toda la calcinación, pero como es una digestión con un ácido diluido y con un tiempo corto, alcanzamos a no destrozar la grasa, que eso es nuestro objetivo. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es el digestor y a un lado lo que se ve es una bomba que hace vacío, succiona todos los líquidos para dejar la grasa en la cama de arena y en la cama de celita. Esta bomba es opcional. ¿En qué nos ayuda esta bomba? En hacer más rápido el proceso de succión, pero en realidad puede realizarse únicamente por gravedad. Es un accesorio opcional de nuestro sistema de hidrólisis, además de que ahí pueden recuperar los ácidos para mandarlos a confinamiento. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la hidrólisis. Una vez que ya terminamos, medimos el pH a la salida del tubo y ya que verificamos que tenemos un pH neutro de 7, entonces podemos proceder a la extracción. En resumen, ¿hasta dónde vamos en este momento? Hicimos la homogenización de nuestra muestra. Después pesamos la muestra y pesamos el vaso en donde vamos a recuperar la grasa. Después hicimos la hidrólisis. Hago hincapié en esto. Es opcional dependiendo la estructura química del equipo y vamos a hablar de ella más adelante. Pero no todas las muestras requieren hidrólisis. Y posteriormente viene el punto más importante del día de hoy, que es la extracción. Es la reina de la presentación y es de lo que les vamos a hablar a continuación. Generalmente, las técnicas de extracción se dividen en 3 métodos. Este depende mucho de la normativa con la que nosotros queremos cumplir. Como ven en pantalla, tenemos el método Soslet, tenemos el método de extracción continua y tenemos el método de hot extraction. Cabe mencionar que nosotros en el mercado somos los únicos, como verán posteriormente, que manejamos la técnica Soslet como tal en nuestro equipo. En la técnica Soslet, la muestra se encuentra en una cámara y estamos contando el tiempo de extracción a través de los ciclos. En la parte de extracción continua tenemos la muestra intermedia entre el solvente y el condensador y la estamos mojando constantemente para que se lleve al analito. Y en la parte de hot extraction tenemos la muestra parcialmente sumergida en el vaso del solvente y de allí hacemos lo que viene siendo la extracción. Como pueden ver, el método Soslet consume alrededor de 90 minutos, mientras que el de extracción continua alrededor de 60 y hot extraction 40. El consumo de solvente para el Soslet aproximadamente 100 mililitros, mientras que en continua son 70 y la cantidad mínima se presenta en hot extraction. Si ustedes analizan una gran cantidad de muestras y quieren cumplir con estas normatividades, pueden ver que quizá en Soslet podemos tener 30 muestras al día, en extracción continua 48 y en hot extraction 72. Esto depende mucho del tiempo de trabajo de una jornada. Esta jornada está considerada en 8 horas y estos tiempos están estimados en muestras que son hidrolizadas o que no requieren hidrólisis. Esto fue una breve descripción de cada uno de los métodos, pero para que nos quede bien claro, porque es difícil visualizar
las características de cada uno, y dentro de estos viajes que nosotros hemos hecho a través de toda Latinoamérica, una constante que nos hemos encontrado es que nuestros usuarios o los usuarios en general, aunque no sean usuarios Viuji, no pueden identificar la diferencia entre un método y otro, y en el momento de determinar con qué tecnología quieren trabajar, en lo particular cuando pasan de un sistema manual a uno automático, hay muchas dudas porque no se conocen las diferencias entre un método y otro. Entonces, Fer ya nos hizo una breve descripción de los tiempos y los solventes, pero a través de este video les vamos a explicar las diferencias gráficas de cada uno para que no tengamos dudas. Esto a través de nuestra unidad de extracción, PAT Extractor E500. Esta unidad es nueva. Este fue su año de lanzamiento, que reemplaza nuestra unidad anterior, E816. Muy probablemente muchas de las personas conectadas a la presentación tengan en sus laboratorios la versión anterior. El equipo luce igual para cualquiera de las tecnologías. Me voy a regresar un poquitito. Y vamos a comenzar con tal vez la tecnología más común y más nombrada en todas las normatividades, que es Soxhlet. Así luce una vidriería Soxhlet. La mayoría de nuestros usuarios conocen el método por la vidriería tradicional, en donde se tiene que hacer la extracción y hay un sifoneo. Las partes del equipo Soxhlet son, tenemos aquí el vaso colector de grasas, donde está también el solvente, tenemos una cámara de extracción, un sensor de nivel que va a medir el nivel de solvente dentro de la cámara, un tubo con frita de vidrio en donde está nuestra muestra y nuestro condensador. Así se da el proceso. El solvente está en contacto con una parrilla de calentamiento de cerámica que le proporciona calor, de modo que el solvente alcanza su temperatura de ebullición. El solvente en forma de vapor viaja a través del equipo hasta llegar a la parte superior en donde está el condensador, en donde, como su nombre lo indica, el solvente se condensa y cae en pequeñas gotitas dentro de la cámara de extracción. Con cada goteo nosotros vamos inundando la cámara. Aquí es importante mencionar que esta válvula está cerrada, lo que permite que la cámara se vaya inundando. Tenemos este sensor de nivel en donde nosotros definimos la altura a la que queremos que el solvente alcance su máximo. Una vez que se alcanza el nivel del solvente que nosotros definimos, la válvula magnética se abre y libera el solvente para ser depositado de nuevo en el vaso colector. Pero en esta liberación arrastra una pequeña cantidad de grasa que es representada por estos puntitos amarillos y el ciclo se repite de nuevo. ¿A qué se le llama ciclo? Se le llama ciclo al conjunto de evaporación, la condensación del solvente, inundación de la cámara y liberación del solvente. Al conjunto de todos esos pasos se le llama ciclo. En un equipo de vidriería tradicional, la liberación del solvente, como lo comentaba anteriormente, se hace a través del sifoneo, de modo que el usuario tiene que estar al pendiente de cuando se realiza el sifoneo e ir anotando los ciclos. En este caso, que es una unidad 100% automatizada, el equipo define cuántos métodos quiere que se realicen. Y el equipo automáticamente empieza a contabilizar. Cada vez, como les decía, que se sube el solvente, cae, condensa, se realiza un ciclo y el equipo hace el conteo. Aquí queremos hacer una aclaración de qué no es un Soxhlet. Hoy por hoy somos la única empresa que ofrece un equipo Soxhlet totalmente automatizado. Existen otros equipos Soxhlet, pero son manuales en los que el usuario tiene que contar los sifoneos o bien abrir una válvula para que se libere el solvente. Entonces, ¿qué no es Soxhlet? Si el equipo que ustedes adquirieron o están por adquirir no tiene una cámara de extracción, no es Soxhlet. Si el equipo no hace un vaciado de la cámara de extracción, no es Soxhlet. Si el equipo no tiene ciclos, no es Soxhlet. Y finalmente, si la muestra está parcialmente inmersa en el solvente, no es Soxhlet. Soxhlet es la muestra, está suspendida y hay una inundación de la cámara. Entonces, eso es parte de lo primero que queremos que ustedes entiendan y que se entienda bien la diferencia entre un método y otro para saber cómo es que los podemos utilizar. Una vez que se llevaron a
cabo los métodos que el usuario haya definido e incluso lo más común de las normativas, el equipo hace un enjuague, hace el paso del solvente, pero la válvula magnética no está cerrada, está abierta, de modo que el solvente tiene un paso continuo a través de la cámara de extracción. Y esto le permite limpiar cualquier residuo de grasa que haya quedado. Una vez que se hace el enjuague, viene el secado. En el vasito tenemos nuestra muestra con el solvente. El equipo empieza a evaporar el solvente, pero ya no va a condensar en la cámara de extracción. En lugar de caer sobre la cámara de extracción, va a caer en un apartado especial que tiene el equipo para poder ser recuperado. Y la recuperación del solvente es de más del 90%. El solvente viene totalmente limpio y puede ser reutilizado en futuras estaciones. Para alcanzar este 90% de porcentaje de recuperación del solvente, estamos hablando del uso de un chiller. Y la grasa quedó depositada al fondo del vaso. Entonces, así es como luce un equipo con vidriería Soxhlet totalmente automatizado. Y reitero que somos hoy por hoy la única empresa que ofrece un sistema 100% automatizado. Ahora vamos a dar paso a la siguiente tecnología, que es el equipo más común que se encuentra en toda Latinoamérica. El Soxhlet es el que más se menciona en normas. Sin embargo, si hablamos de sistemas automatizados, tanto Byung-Hee como de terceros, el equipo que ustedes pueden encontrar es Hot Extraction, o también conocido como Randall. Es el método más rápido, cumple también con muchísimas de las normativas, se menciona en las normativas de la mayoría de los productos o los productos más principales en la industria. Y aquí lo que tenemos es que la muestra está parcialmente inmersa en el solvente. Esto que ustedes ven aquí blanco es un dedal de celulosa en el que se coloca la muestra. El solvente se evapora, sube hasta el condensador, en donde por la diferencia de temperaturas, el solvente es condensado y cae dentro del dedal. Aquí no hay cámara de extracción. Como les decía, la muestra está parcialmente inmersa en el solvente, se va inundando el dedal y el solvente la grasa va precipitando al fondo del vaso. ¿Cómo funciona el método Hot Extraction o Randall? Ustedes definen tiempos. Definen cuánto tiempo se va a llevar esta extracción. Después de la extracción viene un enjuague. ¡Ay! ¿Qué pasó? Tenemos que regresarnos un momentito. Se me movió la presentación. No pasa nada, estábamos aquí. Nosotros definimos un tiempo de extracción. Después de la extracción viene el enjuague, que es dejar pasar un flujo constante de solvente a través de la muestra, y finalmente viene la evaporación. Al igual que en el caso del Soxhlet, nuestro equipo cuenta con un aditamento especial que evita que el solvente caiga de nuevo en la muestra y pasa a un tanque de recuperación. Y la grasa queda depositada al fondo del vaso. Ahí estábamos en este. Entonces, Hot Extraction o Randall se maneja por tiempos, no por ciclos. Y esa es la principal diferencia respecto a Soxhlet. Tenemos un tiempo de extracción, tenemos un tiempo de enjuague y tenemos un tiempo de secado. Y al equipo nosotros vamos a programar tiempos, no ciclos. ¿Por qué este método es tan rápido? Debido a que la muestra está parcialmente en el solvente. La transferencia de calor favorece la transferencia de masa, favorece la solubilidad de la grasa en el solvente, y por eso es que los tiempos de extracción son mucho más rápidos comparados con el resto de las tecnologías. Tiene que ver con el hecho de que la muestra está parcialmente inmersa en el solvente. Y aquí digo parcialmente porque no es que el dedal esté totalmente sumergido. Apenas una parte pequeña del dedal es la que está en contacto con el solvente, y a través del burbujeo que se lleva a cabo por la ebullición es que podemos hacer la extracción. Así es como luce un equipo de extracción caliente o Randall. Y finalmente, un equipo que no es muy conocido, podría yo decir, en toda Latinoamérica, con la excepción de Argentina y probablemente Paraguay, tenemos un método continuo o Twisselman, que como su nombre lo indica, hay un flujo continuo de solvente. El solvente se evapora,
llega a la parte superior del condensador, en donde de nuevo, por diferencia de temperaturas, empieza a caer en forma de pequeñas gotitas. Aquí la muestra es como una mezcla entre hot extraction y saltlet. Hay una cámara de extracción, pero no se inunda. La muestra está suspendida y el solvente va cayendo en un flujo continuo. A eso obedece el nombre. Y con cada goteo, bueno, pues parte de la grasa se va arrastrando para ser depositada en el fondo del vaso. Esas son las tres principales tecnologías, al igual que en las dos anteriores. Una vez que termina el proceso de extracción, que es definido por tiempos, el usuario define por cuánto tiempo quiere hacer la extracción, viene el secado. Y en este secado nosotros recuperamos el 90% del solvente o más del 90% del solvente que es depositado en un pequeño recipiente que se encuentra en la parte posterior del equipo. ¿Qué es lo maravilloso que tiene nuestro equipo? Además de que somos la única empresa que ofrece las tres tecnologías, además de que somos la única que ofrece un saltlet real automatizado, es que se pueden cambiar las vidrierías. Es decir, que si ustedes compran un saltlet, existe la posibilidad de en algún momento futuro comprar la vidriería de hot extraction. Bueno, el recipiente de recuperación del solvente está totalmente visible y de fácil acceso para el usuario. Esta es la interfase en donde ustedes definen, de acuerdo al método, definen si son ciclos o tipos, definen además qué solvente, se cuenta con una con una biblioteca con los 4 principales solventes que se utilizan en la industria alimenticia y pueden además ver qué posiciones son las que están trabajando, en qué tiempos van, en el caso de saltlet, en qué número de ciclo van y además la interfase puede conectarse con una aplicación móvil que te permite, imaginemos que estás en el laboratorio, te conectas a tu equipo, comienzas tu proceso de extracción y te vas a una junta. Entonces, la aplicación te manda alertas para saber en qué parte del proceso vas. Opcionalmente, a través de un protector de analito, que es un sensor que es opcional en los equipos, ustedes pueden proteger la naturaleza de la muestra. ¿Esto para qué? Es para evitar que se nos evapore todo el solvente y que la muestra se pueda calcinar. En el caso de saltlet se tiene también una vidriería que es opcional y puede ser 60% más grande que la que viene de default en el equipo. Por si tienen una muestra que tiene tan poquitito de grasa que requieren meter muchísima cantidad de muestra, es posible obtener esta vidriería. Esto es lo referente a los métodos. Como les decía, en cuanto al tema de gravimetría, son los 3 principales. Existen otros métodos de extracción, pero no son métodos gravimétricos. Ahora Fer les va a hablar un poquito de la interfase, es la parte que controla el equipo. ¡Ay! Ok, la interfase del equipo, como ustedes pueden ver, está a altura del usuario, es amigable, ustedes pueden seguir todo lo que es el proceso y al mismo tiempo también ustedes pueden, mediante la aplicación en el celular, seguir todo lo que es el proceso que ustedes activaron como método. Entonces, bueno, puedes monitorear el equipo, aunque no estés presente. Como es un equipo verdaderamente automatizado, tú no tienes que estar ahí contando los ciclos. Una vez que hicimos nuestra extracción, en cualquiera de los 3 métodos, la conclusión es que la grasa queda depositada en el fondo del vaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pesar de nuevo el vaso, pero antes del pesado, ¿qué es lo que viene, Fer? Antes de pesar, obviamente, tenemos que hacer la programación del equipo, la extracción, y después del pesaje, lo que tenemos que hacer es simplemente registrar los pesos para ver lo que es el resultado final. Sí. Después de la extracción, lo que tenemos que hacer es, el equipo hace un secado. Dijimos que seca la muestra, retira hasta el 90% del solvente, pero unas pequeñas partes de solvente todavía quedan en la muestra y tenemos que llevar nuestro vaso a una mufla y dejarlo ahí alrededor de... Más que en una mufla, es uno en un horno, sí, aproximadamente unos 100 grados, 105 grados centígrados, tratando de que nosotros eliminemos esas pequeñas trazas de solvente que hayan quedado impregnadas en la parte sólida de
la celita o de la arena de cuarzo, y con eso vamos a asegurar que no haya humedad que pudiese intervenir en el pesaje final del producto. Sí, en este caso ya no hay ni celita ni arena de cuarzo, ya solo es el vaso con la grasa, pero es verificar que no haya solvente y que el peso que nosotros vayamos a reportar es exclusivamente el de la grasa. Entonces aquí entre la extracción y el pesaje viene un secado. Una vez que tenemos el peso del vaso, aquí tenemos las instrucciones, tenemos que secar en un horno por 30 minutos, alrededor de 102 grados centígrados. Vamos a enfriar, a dejar que los vasos se enfríen por lo menos 1 hora en un desecador. Y ya que tenemos nuestro vaso a peso constante, lo vamos a pesar y a reportar el peso final en esta ecuación. Tenemos aquí esta ecuación que es la que nos permite conocer el porcentaje total de grasa en la muestra. Tenemos cuánto era de masa aquí total se refiere al vaso más la grasa. Aquí la masa del vaso antes de que hiciéramos la extracción entre el peso de la muestra. Y el resultado de esta simple ecuación es el porcentaje total de grasa en la muestra. Entonces podemos hacer nuestra representación de que por cada 100 gramos tenemos 12% de grasa, 15%, 30%, etcétera, etcétera. Así es como se miden las grasas. En realidad los equipos de extracción como tal no son medidores de grasa, son extractores. La medición se hace en la balanza y es a través de una ecuación. Claro, y si ustedes quieren medir otro tipo de ácidos grasos, recuerden que forzosamente tenemos que hacer la extracción. Claro, esto es grasas totales. En algunos casos se requieren medir cuántas grasas trans, algunas otras variaciones. En este caso se hace la extracción de la grasa total y sobre esta grasa total se manda a otros equipos para que se puedan hacer la diferenciación de diferentes tipos de grasas. En esto termina el temario en cuanto al tema de métodos de extracción. ¿Qué es la extracción? Y en nuestro temario teníamos extracción rápida y flexible. Y son una serie de tips. Los tips vienen más adelante, pero les vamos a dar los argumentos de qué tienen nuestros equipos para que ustedes puedan hacer la extracción más rápida y que puedan aumentar el número de análisis. Ok, simplemente les vamos a comentar que tenemos en el mercado el equipo Fat Extractor E500 dirigido específicamente para la determinación de grasas en alimentos. Este equipo tiene la capacidad de tener vidriería intercambiable. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo pasar de un método Soxhlet o de extracción o extracción continua únicamente haciendo una transformación con un kit. El equipo tiene sensores de nivel. Voy a hacer rápido una breve pausa en la vidriería intercambiable. ¿Esto para qué sería a ustedes de utilidad? Son dos posibles razones. La primera, si es un laboratorio de control de calidad y ustedes tienen dos tipos de productos, que la norma local les pide dos tipos de análisis, por ejemplo, que su norma local les pida que un analito se haga por hot extraction y que el otro se haga por Soxhlet, con nuestro equipo ustedes pueden comprar un equipo con vidriería Soxhlet y comprar este kit hot extraction, por lo que podrían hacer ambos métodos y viceversa. O bien los laboratorios de servicio, que tienen que trabajar con diferentes tipos de metodologías. El resumen de esto es no tienen que tener un equipo de cada método. Con un solo equipo, con diferentes vidrierías intercambiables, ustedes pueden tener la versatilidad de tener 2 o 3 métodos en un solo equipo. Cuando trabajamos con la técnica Soxhlet, como comentamos anteriormente, tenemos sensores individuales de nivel, los que nos permiten ajustar la altura del solvente para que tenga una mayor eficiencia de extracción. Este sensor de nivel, ¿para qué es importante? Si tenemos muy poquita muestra, colocamos el sensor abajo, por lo que la cámara se va a inundar rápido y vamos a tener ciclos ejecutados en poco tiempo. Si lamentablemente nuestra muestra tiene muy poquitito de grasa y tenemos que colocar mucha muestra, bueno, hay que subir el nivel del sensor. El punto de esto es que es flexible, no están condicionados a que siempre van a hacer la misma cantidad de tiempo sus muestras, realmente va a ser con base en el volumen de la muestra. Con poco volumen vamos a poder ajustar un nivel de inundación pequeño, mucho más ciclos en menos tiempo.
Más volumen de muestra, bueno, los ciclos nos van a tardar un poco más porque la cámara se tiene que inundar, pero esa es la ventaja de tener un sensor individual. Y como también podemos ver, ya habíamos comentado, si el contenido de grasa dentro de la muestra es muy pequeño, pues obviamente tenemos que tener mayor cantidad en el pesaje, y para eso tenemos también la adaptación de volumen más grande, ya sea se hace más grande el vaso de solvente, se hace más grande la cámara para colocar la muestra. Tenemos también, como ya le hemos comentado, que gracias al modo de recuperación de solvente, si nosotros queremos llegar a esta eficiencia a través de un recirculador de agua, nosotros colectamos fácilmente el chiller y podemos tener la recuperación del solvente. Este solvente generalmente ya podría ser reactivo analítico que se podría utilizar para posteriores extracciones. El sistema es seguro porque va a tener una serie de sensores que nos van a advertir, o en este caso a impedir, si es que nosotros tenemos algún problema, para que nosotros tengamos la seguridad de manejo del equipo. Y tenemos, en este caso habíamos comentado un poco en relación a lo que es nuestra interfaz o controlador, que es con una operación completamente intuitiva, no necesitan ustedes tener un gran adiestramiento para seguir fácilmente las instrucciones de una programación y operación del sistema. ¿Qué más hace rápido y flexible a nuestro equipo? Bueno, lo que nos hace con especificaciones únicas, reitero, ya lo habíamos visto en el punto anterior, pero es que tenemos vidrierías intercambiables y así luce la vidriería. La extracción más rápida, en el caso de Hot Extraction, apenas en 40 minutos, para método continuo también alrededor de 40, y en Soxhlet 90 minutos, en un promedio de 20 ciclos. Esos 90 minutos están aproximados o calculados en 20 ciclos en muestras que fueron hidrolizadas o que no requieren hidrólisis. Tenemos la más alta obtención de ciclos, de 15 a 17 ciclos por hora. Un método Soxhlet tradicional por vidriería, estamos hablando de por lo menos 4 horas de extracción. Y que además una persona tiene que estar visualizando los sifoneos y tiene que estar anotando el número de ciclos. Otro punto importante es que somos un Soxhlet verdadero. Ya les dimos las características de cómo es un Soxhlet y es el único automatizado, porque existen otros que son manuales y es la vidriería tradicional. La más alta recuperación del solvente, más del 90%, y la menor pérdida del solvente, es decir, menos de 5 mililitros por hora, por lo que el equipo no requiere estar en una cámara de extracción. Debido a que la fuga de solvente es mínima, apenas 5 mililitros de todo el equipo por hora, la percepción del solvente en el laboratorio es mínima y no requiere estar dentro de una cámara de extracción. Bueno, ya hablamos del LSB, también es de fácil acceso. Como se pueden dar cuenta, no hay partes metálicas o plásticas que impidan la vista del usuario. Ustedes pueden visualizar completamente el equipo. Y tiene opcionalmente un disco que permite que el equipo gire 360 grados, aunque es poco común que nuestros clientes soliciten este disco. Otras características únicas es que tenemos una biblioteca de solventes. Ustedes seleccionan si quieren trabajar con éter de metilo o cloroformo, solo tienen que seleccionar cloroformo, la interfase viene en español, y el equipo automáticamente configura la temperatura. ¿Esto qué nos va a evitar? Que sobrecalentemos el solvente y tengamos una sobreevaporación del mismo. La parrilla que ustedes ven es cerámica, por lo que los tiempos de calentamiento y enfriamiento es de apenas unos minutos. Si ustedes tienen el equipo desatendido y ya terminó la extracción, con toda confianza pueden despreocuparse de que el equipo no va a calcinar la muestra. Tiene condensadores paralelos de 3, es decir, el flujo del agua de enfriamiento es solo en estos 3 y regresa al equipo al chiller, o bien si es agua corriente o de la llave es desechada, pero no es a través de las 6 posiciones. ¿Esto qué beneficio les tiene? Aumenta la capacidad de enfriamiento. Tenemos menos pérdida menos transferencia de calor al agua, por lo que el agua está más fría y la condensación es mucho más efectiva. Y bueno, que somos la única compañía también que ofrece chiller, somos fabricantes también de chiller, y nuestro chiller está conectado con la interfase.
Entonces, les voy a poner un ejemplo maravilloso que a mí me encanta para nuestros usuarios, principalmente de control de calidad. Ustedes ponen su muestra, configuran el número de ciclos o el tiempo, si es hot extraction, le dan inicio, el equipo está conectado con el chiller y le dan la indicación de comienza el flujo de agua. Empieza a pasar el flujo de agua, pasan los 40 minutos de extracción, después de unos cuantos minutos el chiller sigue funcionando para garantizar que se va a condensar todo el solvente y no vamos a tener fugas. Si ustedes están en una junta, si hubo una contingencia y se tuvo que evacuar el laboratorio, no se tienen que preocupar de que el equipo está funcionando. En primera, el equipo se apaga. Una vez que alcanza los ciclos, viene toda la parte de enfriamiento y también apaga el chiller de manera automática. Entonces, es un equipo verdaderamente automatizado. Y como ya hemos comentado, nuestro equipo tiene el beneficio de poder ser conectado a una aplicación mediante un programa a través del celular que nos va a dar en tiempo real las alertas del proceso para que ustedes puedan de una manera hacer una intervención inmediata si es que está sucediendo algo, para que eviten tiempos muertos, es decir, no se hayan enterado de lo que pasó, y para que maximicen su productividad, en este caso de trapado. Pueden hacer un reporte fácil, en este caso, de los parámetros que utilizaron durante el programa, y también a través de la aplicación, dependiendo del contenido de grasas, el pesaje de la muestra, ustedes pueden hacer el cálculo aproximado de lo que deben de obtener. Sí. Es decir, que tienen un formulador, un equipo que bueno, esta aplicación les permite meter todos los parámetros y les va a dar el porcentaje total. ¿Cuáles son las propuestas que Viewgy les tiene con este equipo? Ya las platicamos, es rápido, flexible, cumple con todas las normatividades, es el verdadero único Soxhlet automatizado del mercado. En cuanto a hot extraction, también somos los más rápidos y bueno, ya hablamos de la recuperación del solvente y no nos vamos a meter más en estos puntos. Lo que queremos hablarles es de los errores más comunes, ya sea en sistemas propios, de terceros, o manuales. Dentro de nuestros viajes y anecdotarios de América Latina tenemos una serie de experiencias en las que hemos recabado constantes que nuestros usuarios, o como les decía, usuarios de un equipo en general de extracción, cometen. Comenzando por el inicio, ¿qué es un error común? No homogenizar. Pensar que la muestra está lo suficientemente pequeña y que no requiere ser molida. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, al evitar la molienda, el tamaño de la partícula es más grande. Imaginemos nuestra partícula con un núcleo, en donde en el núcleo está la grasa. Mientras más grande sea la partícula, el solvente tiene que atravesar más capas para poder llegar a este núcleo. Y por lo tanto, la superficie de contacto con el solvente pues es menor. Por consecuencia, se tiene menor reproducibilidad y repetibilidad. Entonces, si ustedes no homogenizan, es un buen punto que comiencen a analizar para tomarlo en cuenta y ver cuál es la diferencia haciendo la molienda o no. Otro error común es no hacer secado, y esto es muy común en muestras que ya vienen secas. Pensemos inclusive a veces hasta en harinas o en muestras que aparentemente el contenido de humedad no es muy alto. La humedad interfiere entre la grasa y el solvente, literalmente actúa como una barrera. Y la extracción es menor. Por lo tanto, tenemos también el mismo problema de reproducibilidad y repetibilidad. Es muy común en este caso que nos digan, a veces me da y a veces no me da, porque tiene que ver con el contenido de humedad. A veces la materia viene con un contenido más alto o más bajo, y cuando viene alto, aun aunque parezca que está seca, esta humedad interfiere en la extracción. Un error también bastante común, y que es tal vez a veces lo último en lo que el usuario piensa es en la balanza. Recordemos que realmente la medición se hace en la balanza, el equipo hace la extracción, pero nosotros medimos a través del peso. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que es la balanza? Sin importar qué analitos pongas, o todos salen altos o todos salen bajos, por de encima o por debajo de lo que ustedes esperan. Cuando prácticamente todos los resultados tienen una tendencia de estar por encima o por debajo, puedo garantizarles que es la balanza. La recomendación es utilizar balanzas analíticas
de 4 dígitos, verificar que estén bien niveladas, porque algunas veces durante los procesos de limpieza la nivelación se mueve y algunas balanzas tienen el punto de nivelación en la parte posterior y no es tan fácil de identificar. Verificar que esté nivelada. Lo más importante es hacer sus calibraciones por lo menos una vez al año. Otro error común es colocar mucha o poca muestra. Aquí viene un parámetro que siempre, una pregunta que nos hacen, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco, no? Lo ideal que nosotros recomendamos es que ustedes tengan 1 gramo de grasa en el vaso. Entonces, esa va a ser la métrica para que ustedes puedan hacer un cálculo de cuánto tienen que poner de muestra. Entonces vamos a hacer con base en el cálculo aproximado de grasa, cuánto tendría yo que poner de muestra para tener 1 gramo en el vaso. Si colocamos muy poquita muestra, y nuestra muestra tiene también poquita grasa, bueno, los resultados de reproducibilidad van a ser, o sea, nuestra desviación estándar va a estar por encima de 1 siempre, garantizado. Y si tenemos mucha muestra, nosotros queriendo evitar tener errores, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a extender los tiempos de extracción. Es probable que tengamos tanta muestra que la superficie de contacto entre que el solvente no pueda llegar correctamente a ciertos puntos y estemos perjudicando nuestro proceso. Entonces, ni mucha ni poca. La recomendación es que sin importar qué método ustedes tengan o qué equipo, tengan 1 gramo de grasa en el vaso receptor. Otro de los errores comunes que nosotros tenemos durante el proceso de extracción es que perdemos constantemente el solvente. Llegamos a percibir en el laboratorio, en el lugar en donde estemos trabajando o donde esté el proceso, que huele a solvente. Tenemos poca recuperación del solvente y eso nos lleva también a tener una alta demanda de ser consumidores de solvente en el proceso. Tenemos que también en algunos casos que eso sucede porque la temperatura de calentamiento que está ejerciendo, en este caso las parrillas, pueden no estar controladas y pueden ser tan altas que no llega a tener una condensación buena, es decir, tenemos un vapor sumamente denso que se llega a escapar. También algo que es convencional es que no tenemos un medio de enfriamiento, en este caso un chiller, utilizamos a veces el agua convencional y eso no nos ayuda a tener una condensación óptima. Este error muy comúnmente se ve en zonas en donde la temperatura es alta, en verano, en donde las tuberías están expuestas y utilizan agua corriente o agua de la llave o como le llamen en cada uno de nuestros países. Y si el agua de enfriamiento no está lo suficientemente fría, la condensación es muy pobre. Entonces, el equipo no sirve o algo está mal y realmente tiene que ver con que la condensación no está siendo la adecuada porque nuestra agua de enfriamiento está tibia. Entonces, hay que verificar la temperatura de enfriamiento. Aquí verificar que la temperatura de calentamiento sea correcta. En vidriería tradicional, la verdad es que es bien difícil que puedas regular la temperatura. Los equipos automatizados, hablando por el nuestro en particular, es también común que en los laboratorios, además del analista, haya operarios, que son los que manipulan el equipo, para evitar errores en la configuración de la temperatura. Insisto, nuestro equipo ya trae una biblioteca, entonces solo se tiene que escoger el solvente, de modo que no vamos a sobrecalentar el solvente y vamos a evitar que el solvente se esté evaporando. Solo lo vamos a llevar a la temperatura de ebullición, lo suficiente para evaporar el solvente y lo suficiente para no quemar la muestra. Otro de los errores que cometemos durante esta técnica es que envolvemos demasiado la muestra o la empaquetamos tanto que la llegamos a comprimir y eso hace que les dificulte al solvente el poder penetrar dentro de la estructura molecular, lo que hace que los tiempos de extracción sean todavía más largos. Cuando estamos haciendo el análisis al final, nos damos cuenta que no extraemos toda la grasa, en muchos casos tiene que ver por este punto. Habrá usuarios que nos están escuchando y que nos pregunten, ¿papel, empaquetar, a qué se refieren? Bueno, algunos usuarios, por la misma naturaleza de su muestra, que es poco densa, cuando se coloca en el cartucho o se coloca en el vidrio con frita, es tan poco denso que con el solvente empieza a colocarse en flota, es la palabra que quería buscar, tiene como una flotación. Entonces, para evitar que esté flotando, lo empaquetan.
o que es un polvo tan fino que tienen como el temor que se vaya a filtrar y que vaya a alterar los resultados, que lo empaquetan, lo envuelven, así hacen un pequeño paquetito con un papel especial, y a eso se refiere Fer. Para quienes no empaquetan su muestra, por ejemplo, carnes, no es tan común que hagan este empaquetado, y no saben a qué nos referimos, bueno, tiene que ver con la naturaleza de la muestra. Si los tiempos de extracción, en este caso, precisamente se hacen largos, lo que podemos incurrir es que se puede secar la grasa que hemos extraído y al estar en contacto con la temperatura, lo que va a hacer es que la queme. Y ahí podemos perder el resultado. Sí, y en este caso, pues lamentablemente, si su equipo es uno de vidriería tradicional, pues adiós 4 horas de estar ahí contando los ciclos, porque tal vez en un descuido se nos quemó la muestra. Entonces hay que procurar que los tiempos de extracción no sean tan largos. Nuestro equipo, la verdad es que a través de este proceso de automatización evitas el hecho de que se te calcine la muestra. Aquí, más que errores, queremos resolver algunas preguntas comunes que tienen que ver con la hidrólisis. Lo primero es, ¿todas las muestras requieren hidrólisis? La respuesta es no. Algunas muestras, por su composición química, la grasa está expuesta y es muy fácil extraerla. Entonces, no tiene estos enlaces con otras fibras, azúcares, etcétera, y es muy fácil a través del arrastre de solvente retirarlas. Como regla, en general, los productos con grasas agregadas en su elaboración no requieren hidrólisis, porque la grasa no forma parte de la estructura química, está expuesta. Y en general, las materias primas requieren hidrólisis. Aquí hablamos general porque, como en todo, siempre hay excepciones. Y a estas excepciones viene la pregunta de ¿cómo sé si mi muestra requiere hidrólisis? Bueno, lo primero es hacer una búsqueda bibliográfica. Identificar si la leche en polvo requiere hidrólisis. Y hablo de la leche en polvo porque es de los analitos que más requieren hidrólisis, pero si ustedes así ponen en su buscador, la leche en polvo requiere hidrólisis o extracción de leche en polvo, van a encontrar que se menciona la hidrólisis. Sin hidrólisis, los tiempos de extracción de leche en polvo, estamos hablando, aún en equipos automatizados de 4 o 5 horas, con no muy buenos resultados. Otra forma de saber, no encontré, por ejemplo, no encontré bibliografía, no se menciona en ningún lado y yo no sé si mi muestra requiere hidrólisis o no. Al final, nuestras clases de laboratorio de la universidad nos van a salvar porque vamos a hacer una prueba y ensayo. Recomendamos que haga 3 muestras con hidrólisis, 3 muestras sin hidrólisis. Se puede hacer la hidrólisis manual. A todos los que están registrados en este webinar, nosotros les vamos a mandar una nota de aplicación en la que pueden saber cómo hacer una hidrólisis manual en un vasito de precipitados. Y después hacer la extracción. Si los resultados con y sin hidrólisis son los mismos, significa que tu muestra no requiere hidrólisis. Si los resultados son notablemente diferentes, bueno, en cuanto a que uno tiene buena recuperación y los tiempos están bien, y el otro la recuperación no es tan buena y fueron tiempos larguísimos, la respuesta es obvia, tu muestra requiere hidrólisis. Pero se puede hacer una batería de pruebas bastante sencilla. Otra pregunta común es, mi muestra tarda más de 3 horas, hablando de equipos automatizados, o inclusive hasta 10 horas de extracción. ¿Por qué? Es porque las muestras requieren ser hidrolizadas. Esa es la respuesta. Los enlaces que tienen con los demás compuestos son tan fuertes que el solvente no está logrando estar en contacto con la grasa y no se puede realizar la extracción. Y aún en equipos automatizados hemos visto usuarios con hasta 10 horas de extracción. Entonces, la respuesta es, se requiere hidrólisis. Y algo común es por qué los usuarios no hacen hidrólisis. Pues yo creo que la principal es para evitar el uso de los químicos. Y la segunda es porque no lo menciona la norma. Yo tengo mi norma en donde me dice mi procedimiento y no se menciona la hidrólisis, pero químicamente estoy teniendo 10 horas de extracción. La norma no me lo menciona, pero la química me lo dice. Mi muestra requiere ser hidrolizada. Entonces, en algunos casos se puede evitar la hidrólisis, aunque la muestra lo requiera, pero la consecuencia va a ser que nuestros tiempos de extracción van a ser de 2 a 10 horas. Entonces, con esto abrimos el foro de preguntas. ¿Ya tenemos preguntas? Ok.
La primera que repiten el nombre del primer equipo. El equipo se llama E500, el equipo de extracción, y el equipo de hidrólisis E506. Como ya están registrados al webinar, les vamos a mandar un brochure en donde vienen los nombres y las especificaciones técnicas de los equipos. Como tenemos ya sus datos, afortunadamente podemos mandarles toda la información. Otra pregunta tenemos. ¿Hasta cuántas veces se puede reutilizar el solvente? No hay un mínimo. Realmente es... ¿Perdón, Fer? No hay un mínimo de hasta cuántas veces. Realmente algo que te podemos aconsejar es, si tienes por allí un proceso de redestilación del solvente, como un rotavapor, podrías tener la seguridad de reutilizarlo muchas veces. La cosa es que no tenga partículas en suspensión y tampoco tenga contenida grasas. Aquí nos hacen una pregunta de cuál es el mínimo de grasa en porcentaje que se puede medir. Bueno, esta es una pregunta un poco complicada porque, como ya lo dijimos, el equipo en realidad no mide la grasa, la extrae. Entonces, el mínimo de medición es el mínimo que pueda tener tu balanza. Pero, ¿qué es lo que recomendamos? Que tengas 1 gramo de grasa en el solvente. Es decir, que si tu porcentaje de grasa es del 30%, tú tienes que calcular cuánto tendrías que poner de muestra para que con base en ese 30% tú tengas al final 1 gramo. Si el porcentaje es muy pequeño, se puede hablar de 0.5 hasta valores por debajo de 0.5 gramos. Sin embargo, es probable, no te lo garantizo, pero es probable que tengas problemas de reproducibilidad. Así es, cuando la grasa es muy pequeña, tienes que... Cuando tienes muy poca grasa en la muestra, que es lo que nosotros habíamos comentado, tienes que pesar más. El objetivo, como lo hemos comentado, es tener una cierta cantidad de grasa que te permita tener reproducibilidad en la balanza, porque si no, no vas a tener una reproducibilidad constante. Ok, tenemos aquí, bueno, esa fue la primera, perdón, la pregunta anterior fue de César Jorge Ortega, y ahora tenemos una pregunta de César Villafuerte. Nos pregunta: buen día, excelente sistema de automatizado y semiautomatizado. Mi pregunta va referente a la app del proceso. ¿Es adaptable a otros equipos mediante código QR u otro sistema? Perdón, es que no veo lo demás, como laboratorio de calidad, es que no veo la última parte. Gracias. A ver en qué parte me quedé. Como laboratorio de control de calidad, el uso del celular es restrictivo. ¿Cómo podemos ayudar al uso de la app sin poner en riesgo una restricción del uso del celular? Bueno, ¿cómo funciona la app? Como bien César pregunta, es a través de un código QR. No puede ser a través de otros equipos, es decir, no se puede conectar al computador. Creo que esa es la pregunta específica, pero no hay problema. Realmente, en el caso de que tú tengas una restricción, tú seteaste o configuraste en el equipo, pensemos en Soxhlet, 20 ciclos. Y esos 20 ciclos se ejecutan alrededor de 90 minutos. Tú en 90 minutos, aunque estés fuera, ya sabes que el equipo terminó. Realmente esta aplicación es de monitoreo. No te permite controlar. O sea, si tú estás en otro lado, no puedes parar el equipo, no puedes interferir. Eso solamente se hace físicamente. Entonces, lamentablemente, si ustedes tienen esta restricción de celular, no afecta en el funcionamiento del equipo. La aplicación es un plus para que si no estás en el laboratorio puedas saber en qué parte vas, pero no, tristemente no puede ser a través de un computador. Aquí Rosa Roca nos pregunta: ¿cuánto de muestra en tu equipo es necesario? El contenido de muestra va con base en el contenido de grasa. Entonces, volvemos a la fórmula anterior. Tienes que hacer el cálculo para que al final en el vaso tengas 1 gramo de grasa. Les podemos mandar también una serie de ejercicios o de ejemplos. Rosa, tenemos tu correo, entonces junto con toda la información técnica les vamos a mandar una serie de ejemplos en la que, dependiendo del porcentaje, les hacemos un estimado de cuánto deberían de meter al equipo. Miguel de Villa nos pregunta: aun cuando hay el nivel de solventes
es bajo hacia el ambiente en condiciones normales, ¿no existe alguna regulación que obligue a usar este tipo de equipos en campanas de extracción debido al uso de solventes? Y como garantía ante alguna falla, y ahí se corta, a ver un momentito, que no puedo ver lo demás, aquí abajo, dale aquí. A ver un momento, que estamos tratando de leer toda la pregunta. ¿No existe alguna regulación que obligue a usar el equipo de extracción en campana debido al uso de solvente y como garantía ante alguna falla de operación o del equipo? Bueno, si entendí bien tu pregunta, son como más bien dos preguntas. La primera es si existe una regulación. Este seminario es para toda Latinoamérica. La verdad es que yo desconozco si hay como regulaciones locales en ciertos países. Bueno, generalmente todo equipo que maneje solventes es necesario que lo trabajes en una campana de extracción para evitar riesgos. Si se ha observado, casi la mayoría de los equipos de extracción están colocados dentro de la campana de extracción. ¿Cuál es la razón principal? Porque precisamente no tienen un sistema de enfriamiento efectivo que les ayude a disminuir esas emisiones. Entonces, perdón, pero está hablando de sistemas tradicionales, sí, no del nuestro, o sea, de vidriería tradicional. El de nosotros, si tú tienes un chiller, el cual tengas controlado, no es necesario, por lo que hemos visto, que trabajes en una campana de extracción, aunque por protección del equipo y por protección del usuario hemos visto que en algunos lugares adaptan este sistema. Conclusión para tu pregunta. La verdad es que no lo sabemos. O sea, yo desconozco si hay alguna regulación que obligue. Lo que sí puedo decirte es que en el 95% de nuestros usuarios utilizan el equipo fuera de la campana de extracción. Los que no utilizan, los que lo utilizan en la campana de extracción realmente es como un tema interno en donde la misma planta o fábrica requiere por su regulación interna que así sea. Sí, fuera de la campana de extracción siempre y cuando cuentes con el sistema de enfriamiento efectivo. Bien, si no tienes un chiller y tú trabajas con agua corriente, realmente tienes que trabajar dentro de una campana de extracción porque no vas a tener esta recuperación del solvente de más del 90%. Perdón, la segunda parte de tu pregunta, si podemos regresar porque eran como dos partes, en cuanto a la parte de seguridad. Y como garantía ante una falla de operación o del equipo. Aquí hay como muchos factores que podrían influir el tema de operación. Tendríamos que ser como más específicos a qué nos referimos. El equipo, claro que tiene su garantía, viene con garantía de fábrica. Si algo nos caracteriza como empresa, y de hecho es nuestro logo, es Quality in Your Hands, no estamos exentos, claro, que de vez en cuando, ocasionalmente, así como un meteorito, rara vez pase algún error, pero realmente los equipos vienen con garantía. En cuanto a sistemas de seguridad, tiene muchos sistemas, tiene un switch de calentamiento, de modo que evita que el equipo se sobrecaliente, de modo que si alguien olvidó apagar el equipo o hubo un error como interno, el equipo internamente al alcanzar cierta temperatura se va a apagar y te va a decir en el display un error de sobrecalentamiento, de modo que se tiene que hacer un chequeo de las resistencias. El equipo no se puede operar si el escudo protector no está cerrado, no puede operar. O sea, si no está cerrado, hay un sensor que identifica cuándo el equipo ya está cerrado y si no es así, no puede dar inicio. Entonces, eso es también en cuanto a seguridad respecto al usuario. Y tiene otra serie de aspectos que lo hacen seguro. En cuanto al tema de las fugas, el equipo, si lo pudieron visualizar en el video, también les vamos a mandar los links, baja automáticamente la cámara de extracción hacia los vasos y hay un sellado. El sellado es bastante hermético. ¿Cuándo podrías tú tener fugas? Cuando ya es tiempo de cambio del sello. El equipo me parece que no lo detecta. En este caso, si tú detectas que tienes como mucha pérdida de solvente, lo puedes empezar a oler. Tendríamos que tener como un sensor de olores, la verdad no sé cómo se podría medir eso, pero recomendamos mantenimientos preventivos una vez al año. Los mantenimientos preventivos, ustedes ya vieron el equipo, es totalmente transparente, súper fácil de visualizar si una parte está mal y prácticamente es el cambio de los sellos y la verificación de las temperaturas de las parrillas de calentamiento
y esto lo tiene que hacer un servicio técnico de nuestros distribuidores locales. Siguiente pregunta. El costo del equipo. El costo del equipo les podemos hacer llegar una cotización porque como más adelante, como les decía, esta presentación es para toda Latinoamérica, entonces dependiendo de los precios de aranceles, de importación, algunos países tienen importación libre, algunos otros su costo de importación es muy alto, entonces el precio varía de país a país, pero si ustedes nos lo solicitan, una vez que les mandemos el mail con toda la especificación y nos solicitan una cotización, con todo gusto se las podemos hacer llegar. Siguiente pregunta. Cuando se hace hidrólisis, ¿cómo aseguro que también la grasa, triglicéridos, no se hidroliza también en ácidos grasos más glicerina? No, pero que los ácidos grasos no se vayan. Es un tema de que es con el ácido clorhídrico. Si utilizáramos, hay otro tipo de hidrólisis que es una hidrólisis básica. En esa hidrólisis, lamentablemente, sí se nos van los ácidos grasos. Aquí es un tema de solubilidad. Los triglicéridos, hasta donde yo tengo referencia, tengo que buscar un poco al respecto. No son solubles, de modo que se van a quedar en la cama que hicimos con la arena y la arena de cuarzo y la celita. Sí, L500, a eso me refiero. Con base en mi pregunta anterior, ¿se afecta el resultado? A ver, vamos a ver cuál es la pregunta anterior de Víctor. Ya, que si se afecta el resultado como porcentaje, no. Estos sistemas de extracción te permiten sacar grasas totales, incluyendo, hasta donde yo tengo conocimientos, también los triglicéridos. Entonces, no afecten el resultado en el que tú mides grasas totales y no haces diferenciación si es un tipo de grasa A, B, C o D. Ya si tú quieres separarlas, tienes que someterlas a otros procedimientos. La cromatografía, es correcto. ¿Qué precisión en los resultados tienen los equipos? La precisión en realidad está relacionada con la balanza. La pregunta sería como ¿qué porcentaje se extrae o podríamos extraer? Y estamos hablando del 99.9999. Pero esta es una pregunta un tanto tricky, diría yo, complicada, porque ¿de qué depende? Depende de que hayas hecho bien tu homogenización. Depende de que hayas hecho bien el pesado, depende de que la muestra no esté muy empaquetada, depende que no estés poniendo demasiada muestra. Entonces, si en el asumiendo que tienes todos estos factores bien, tu porcentaje de recuperación es del 99.99%. Y el porcentaje o así la asertividad de cómo mides realmente está relacionado con la capacidad de la balanza. ¿Cuál sería la temperatura óptima del agua para que se pueda dar el proceso de condensación normalmente? Esto depende de la temperatura ambiente. Si estamos hablando de un laboratorio, por ejemplo, en Curazao, en donde la temperatura, bueno, o aquí en México, ¿no? En alguna playa, en Acapulco o Cancún, qué sé yo, donde la temperatura ambiente, no tenemos aire acondicionado, te estás muriendo de calor y la temperatura es de 36 grados, yo creo que lo ideal es menos 10 grados. Si estamos hablando de temperatura ambiente, algo normal, estándar, de 20 grados centígrados, puede ser inclusive hasta 10 grados. O sea, hay un rango muy amplio, pero tiene que ver con la temperatura ambiente del laboratorio. Para que tú puedas tener una buena condensación, si estás utilizando un recirculador de agua o en este caso un chiller, te sugerimos que lo tengas a 0 grados centígrados. Sabes que no lo puedes tener con agua porque se congela, entonces en este caso tienes que utilizar un medio refrigerante, pero si tienes a 0 grados centígrados ayudas a que no haya evaporación de solventes. Eso sí, dependiendo de la temperatura en donde esté el laboratorio, lo que puedes ocasionar es que sude demasiado el condensador, pero puedes tener algunas cosas precavidas. Si utilizas agua potable, generalmente que no sea a temperatura ambiente, eso no es aconsejable porque si tus sistemas están en serie, va a ir ganando temperatura conforme el agua vaya pasando. Entonces, si hablamos de temperatura fresca, al menos deberían de ser no menos de 20 grados centígrados. Sí, entonces nuestro rango, nuestra experiencia es, yo he estado en laboratorios en donde seteamos el chiller a 10 grados,
0 grados, -5 y a casos muy, muy extremos de calor así infernal, -10 grados. Yo creo que el promedio diría 0 grados. Entre 0 y 10 grados. Entre 0 y 10 grados. Ese sería como el promedio en donde a un laboratorio con temperatura ambiente es como lo ideal. Tenemos aquí otra pregunta. Esta es para Fer, esta es para ti, Fer. Mi duda, la pregunta es de Juan Felipe Rico. Nos pregunta, buena tarde, mi duda tiene que ver más de proceso. Para productos con grasas añadidas, ¿el estado de descomposición de la grasa en que se usa como materia prima interfiere en la cantidad que se extrae en el producto terminado? Es decir, que si la grasa no está totalmente fresca o si ya está como en un estado, no quiero hablar de descomposición, pero no sé, el estado, sí, aquí dice descomposición. Sí, tiene que afectar, tiene que, sí, eso sí es normal porque la grasa se va haciendo menos densa y quizá entonces se empieza a perder un poco de estructura molecular, entonces probablemente sí afecte. Sí, yo creo que tendría que ver más con el estado de descomposición. ¿En qué estado va a ser que tanto te va a afectar? Si el sensor de analito, ¿cómo nos damos cuenta? Pero ¿cómo nos damos cuenta de qué? Es nuestra, Mabel. Bueno, si nos puedes... El sensor de analito lo que hace es que te lanza un rayo y te está monitoreando la altura del solvente durante tu proceso. Si la altura del solvente disminuye, el sensor de analito te manda una alerta diciéndote que es probable que se pierda muy rápido el solvente, tu muestra pueda quedar seca y entonces puedas quemarla. Por eso es que así se activa. Es una alarma. Si yo más que pensar de que no funciona el sensor de analito, pensaría qué pasa si no lo tiene, porque el sensor es opcional, es un accesorio opcional. Si tu equipo no lo tiene, pues bueno, y te excediste en tiempo o pusiste muy poquito solvente y el solvente se evaporó, porque imaginemos un escenario que sí es típico. Compraste tu equipo, ya tiene 3 años, nunca les has hecho un mantenimiento preventivo, los sellos ya están casi deshaciéndose y tienes fuga de solvente. Entonces, como tienes fuga de solvente, tú pusiste la cantidad correcta de solvente, pero el solvente se está evaporando porque ya no hay un sellado. Entonces, como no tienes el protector de analito, que te da la indicación de alerta, tienes muy poco solvente, voy a parar, el equipo va a seguir calentando y se va a evaporar todo y, bueno, se va a quemar tu muestra. Eso es lo que va a ocurrir, pero tiene más que ver con el tema yo creo que de mantenimiento. Pero el sensor de analito es opcional. Lo recomendamos ampliamente para evitar que se te pierdan las muestras. Hay muestras que son muy difíciles de conseguir y que tú lo último que quieres es que se te calcinen. Entonces, en esos casos es donde es muy recomendable tener el sensor de analito. Me parece que son todas las preguntas, no hay más. Les hacemos, les informamos que este webinar fue grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, ya tenemos su registro, les vamos a hacer llegar el link con el webinar, por si tienen alguna otra duda, si quieren revisarlo, si quieren enseñárselo a alguien. También les vamos a hacer llegar los brochures e información técnica de nuestras unidades. Y si gustan o requieren una cotización, aquí están los datos de nuestro colega Fernando, es hilerioflores@buchi.com y dependiendo del país de donde nos escriban, nosotros los direccionaremos con nuestro distribuidor en cuestión. La mayoría de los países en Latinoamérica tenemos distribuidores con algunas raras excepciones, pero podría decir que con garantía que todos los que están conectados pertenecen a algún país en donde tenemos un distribuidor local. Entonces, aquí están nuestros datos. De cualquier forma, nosotros les vamos a reenviar un mail con el link de este webinar. Esperemos que les haya sido de ayuda, que haya sido lo suficientemente ilustrativo, no solo en el tema de nuestros equipos, sino para entender qué es lo que está pasando durante sus procesos de extracción. Les agradezco mucho. Les paso a Pedro. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Vamos a tener por ahí promociones, ofertas e información que les va a ser de utilidad en el mundo. Sí, eso es súper importante. De verdad los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Lamentablemente no somos influencers de Latinoamérica. Yo quisiera vivir de hacer videos en YouTube, pero no nos es posible. Pero bueno, a través de principalmente LinkedIn,
Ustedes pueden saber de seminarios, presentaciones que podamos tener. Afortunadamente, estoy muy orgullosa de mencionar esto. Como Viuki tenemos muchísimo material que es de utilidad para academia, para investigadores, para gente de control de calidad y proceso. Más adelante vamos a tener también seminarios de NIR Online, Keldal. Para Keldal probablemente van a ser 2 partes porque la metodología de Keldal, al igual que extracción, tenemos como un anecdotario todavía muchísimo más grande de errores comunes que